Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos, queridos hermanos. Como siempre, estamos listos para adorar a Dios, para honrar al Señor. Y comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Padre, Santísimo Dios, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, Dios, por este día maravilloso. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por permitirnos hacer tu voluntad. Amado Dios y Padre, siempre te agradeceremos, Señor, siempre te diremos gracias, ya que tú estás alrededor de nosotros. Tú eres nuestra cabeza, tú eres el punto central de todas las cosas. Bendito Padre, gracias, Señor. Ahora pues te rogamos, oh Dios, acompáñanos como siempre y guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente te decimos gracias, oh Dios, por permitirnos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por cuidar de todos nosotros. Gracias, Señor, por tenernos misericordia. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ustedes ya tienen el título de los himnos y el número de los himnos. A la cuenta de 3 empezamos cantando el número 109. Dice: soy yo, soldado de Jesús. 1, 2, 3. Soy yo, soldado de Jesús y siervo del Señor, y temeré llevar la cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Más allá, en aquella santa acción. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Lucharon otros por la fe, cobarde yo he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa acción. A continuación, el número 632. Número 632. Dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios. A la cuenta de 3, 632. 1, 2, 3. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, liberación, y se disfruta la bendición. Hay santidad, liberación, y se disfruta la bendición. Amén, hermanos. Y continuamos. Para lo cual, por favor, una vez más, oremos al Señor. Bendito Padre, bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Señor, humildemente, Señor, suplico que tu Santo Espíritu me guíe para hablar palabras de verdad. Y ayúdanos a todos, Señor, a tu iglesia, a entender tu verdad, a entender tu misericordia, a entender tu amor. Oh Señor, gracias por todo eso. Te damos gracias por todas estas bendiciones, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos el estudio. Recordemos, queridos hermanos, domingo pasado habíamos hablado sobre la verdad. ¿Recuerdan? Habíamos hablado que solamente el único Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es el Dios verdadero. De eso habíamos hablado. Pero la palabra verdad va acompañada de la sabiduría. Verdad es sinónimo de la sabiduría. Ahora, ¿qué sabemos de la sabiduría? Acabé de decir, es sinónimo de la sabiduría. ¿Quiénes tienen la sabiduría? ¿Quién merece esa palabra maravillosa, sabiduría, primeramente? De eso vamos a hablar hoy. Para eso, queridos hermanos, les invito a que abran la Biblia, libro a los Proverbios, capítulo 8. Libro a los Proverbios, capítulo 8. Libro a los Proverbios, capítulo 8, verso 12. Y dice, yo la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Yo la sabiduría, habito con la cordura. Bien, amados hermanos, ¿quién es la sabiduría? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Él es la sabiduría. Él es el Dios de verdad, porque Él posee la sabiduría y Él mismo es la sabiduría que habita con cordura, y Él es el único que tiene toda ciencia y nos puede dar buenos consejos. Pero para aclarar estas cosas, hablemos un poco de la sabiduría del mundo, porque también en el mundo hay mucha sabiduría. Primera a los Corintios capítulo 1. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 20. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 20. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien. Dije que también en este mundo hay mucha sabiduría.
o sea, sabiduría del mundo. ¿Y quiénes tienen esa sabiduría? Pues sabemos que muchos hombres, muchas mujeres, se preparan, a veces durante toda su vida, se preparan por muchos años, y adquieren sabiduría, mucha sabiduría. Por ejemplo, para ser médico tienen que estudiar como 16 o 20 años. Adquieren mucha sabiduría, pero eso solamente es la sabiduría de este mundo. Por algo decimos mundo, porque el mundo es temporal. Toda esta carne es temporal. Toda la sabiduría del mundo que tengan es temporal. Pero para eso tienen que prepararse por muchos años. Adquieren sabiduría. Por ejemplo, los médicos dicen que hacen una operación al corazón. Y cuando se salva el enfermo, los familiares dicen, tal médico me salvó. Lo que no saben es que Dios está tras de todas esas personas. Dios está a la cabeza del médico. Dios está alrededor del médico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque Dios dijo en el principio, yo hago vivir, yo hago morir. Por lo tanto, si el médico hizo el trabajo de la carne, en la esencia, Dios es el que ayudó al médico a conservar la vida. O sea, propiamente la vida solamente da Dios. El médico hizo el trabajo de la carne, pero en esencia, la esencia de la vida lo da Dios, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Por eso, en el libro de Deuteronomio o el libro de los Números, dice claramente el Señor, yo hago vivir, yo hago morir. Y si el médico hizo una operación al corazón y vivió, no es que el médico le dio vida, simplemente el Señor está a la cabeza de todo esto. El Señor está atrás de todo esto. Él es el dueño de la vida. En esencia, Él da vida o quita la vida. Simplemente el médico hizo la voluntad de Dios. Simplemente el médico trabajó en la carne. Eso es todo, mis amados hermanos. Eso es la sabiduría del mundo. Pero el médico, para hacer una operación, ¿cuántos años estudió? Muchos años se sacrificó estudiando. Y de eso ha adquirido sabiduría. Pero la sabiduría de este mundo no es que el médico da vida. Dios es el que da vida. Simplemente, como ya dije, el médico simplemente hizo el trabajo de la carne. Dios está atrás de todo esto, es la cabeza de todo esto. Él es la esencia de la vida. Por lo tanto, el hombre hace el trabajo de la carne, hace la voluntad de Dios y nada más. Bien, queridos hermanos, por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesús, ¿quiénes eran los sabios? Los escribas y los fariseos. Ellos decían tener toda la sabiduría de Dios. Ellos decían que sabían la sabiduría de Dios. Si en realidad ellos practicaban la sabiduría de Dios, no hubieran matado al Señor de la vida, al Señor de la gracia. Pero ellos lo que tenían era la sabiduría de este mundo, la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de Dios. Porque si hubiesen tenido la sabiduría de Dios, nunca hubieran matado al dador de la vida, a la causa de la vida, al Señor de la vida. Nunca hubieran crucificado. Ellos tenían, sí, la sabiduría de este mundo. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, de este mundo? ¿Dónde está? ¿Acaso ellos pueden salvar? Siempre he dicho humildemente, el predicador no les salva a ustedes. Aquí está la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. ¿Cómo llegó la sabiduría de Dios a nosotros? Primeramente, la sabiduría, como ya di lectura
en Proverbios capítulo 8, verso 12. Dice, yo soy la sabiduría. Dios es la sabiduría. Ahora, ¿cómo llegó la sabiduría a este mundo? Dios envió a su Hijo, que también es la sabiduría, por medio de la predicación, por medio del mensaje de la cruz. Cristo entregó la sabiduría y luego esa sabiduría fue entregada al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio esa sabiduría, porque también el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. Él entregó esa sabiduría a los apóstoles. Los apóstoles, como hombres inspirados, escribieron y ahora lo tenemos, esa sabiduría de Dios en nuestras manos. Por lo tanto, el hombre que tiene la sabiduría en su corazón, ya vamos a ir a ese texto, el hombre que tiene esa sabiduría en el corazón, ¿qué es lo que más prefiere en esta vida? ¿Qué es lo que más desea en esta vida? El hombre que tiene, la mujer que tiene, el pueblo de Dios que tiene la sabiduría de Dios en su corazón, ¿qué es lo que más desea en esta vida? Pues vamos a ver cómo Pablo mismo predicó. En el mismo libro, primero a los Corintios, vamos al capítulo 2 y vamos a dar lectura. Capítulo 2, verso 4 y 5, y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada, no esté cimentada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Podemos decir que Pablo estaba lleno de sabiduría, pero de la sabiduría de Dios. Por eso Pablo humildemente dice, mi predicación ni mis palabras no estaba, dice, fundada en la sabiduría humana, sino estaba fundada en el poder del Espíritu, en el poder de Dios estaba fundada la sabiduría de Dios. Entonces aquellos hermanos carnales que dicen que tienen sabiduría, que dicen que son maestros y bien maestros, los que se envanecen, los que se jactan en esta vida, simplemente tienen la sabiduría del mundo, como lo tuvieron los escribas y los fariseos, que creían que estaban llenos de la sabiduría de Dios. Pero ¿qué hicieron cuando el Señor llegó? Dice, por lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y al final, si hubiesen tenido la sabiduría de Dios, nunca hubiesen matado al Dios de la vida, pero ellos lo mataron. Entonces, ¿estaban llenos de qué? De sabiduría humana, de sabiduría de este mundo. Por eso he dicho siempre, el predicador, el que guía, no salva. Esto, la sabiduría de Dios, esto es lo que salva al hombre, a la mujer, que recibe la sabiduría de Dios. Ahora regresamos a Proverbios capítulo 8. Regresamos a Proverbios capítulo 8. Y vamos a ver todas estas cosas que acabamos de decir. Proverbios capítulo 8. Repetimos una vez más el verso 12. Y dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ahora, siempre decimos el evangelio, la palabra de Dios. Pero Dios dice que esto es la sabiduría de Dios. Esto es la sabiduría de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que pone en primer lugar la sabiduría de Dios, entonces también puede dar consejos buenos a la humanidad. ¿Cómo damos consejos buenos a la humanidad? A través de la sabiduría de Dios, predicando su palabra, porque su palabra es la verdad. Eso habíamos visto ya el día domingo. Su palabra es la verdad y esa verdad es la sabiduría de Dios. Y Dios mismo es la sabiduría. Ya dije, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, la cual Dios ha permitido, la cual Dios escogió a los apóstoles para que ellos tengan la sabiduría de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron toda la sabiduría de Dios
Ahora, he aquí, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Aquel hombre, aquella mujer, aquel que recibe la sabiduría de Dios en su corazón, aquel que recibe la verdad de Dios en su corazón, ¿qué es lo que debe de poner en primer lugar? Pues eso vamos a ver en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo. Y miren lo que dice 10 y 11. Recibid mi enseñanza. Está diciendo, recibid la verdad, recibid mi sabiduría. Está diciendo, al decir, recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. El 11, porque mejor es la sabiduría, he aquí, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Hermanos amados, eso acabé de decir al principio de esta predicación. Iglesia de Cristo, hermanos amados, si usted de verdad tiene la sabiduría de Dios en su corazón, ¿qué es lo único que desea en su vida? Hermana Marcia, ¿qué es lo único que desea? Lo primero que desea en su vida, ¿qué es? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Si tenemos la sabiduría de Dios en nuestros corazones, ciertamente seremos espirituales. Ciertamente nada no nos importará en nuestra vida, sino solamente, por eso dice, recibid mi enseñanza, recibid mi verdad, recibid mi sabiduría y no plata, no oro, no piedras preciosas, no las riquezas de este mundo. Al decir esto, Dios está negando, está diciendo que prohibido ser rico. No. Muchos grandes profetas, muchos hombres santos de Dios fueron inmensamente ricos. Tenemos a Adán, tenemos a Job, tenemos a Abraham. Tenemos en el Nuevo Testamento a Mateo, era un hombre rico. A Salomón. Tenemos a Salomón en el Antiguo Testamento. Así tenemos muchos hombres que fueron muy ricos, pero aún siendo muy ricos, ¿qué pusieron en primer lugar en sus vidas? La sabiduría de Dios, la enseñanza de Dios, la verdad de Dios, pusieron en primer lugar en sus vidas. Por eso aquellos hombres fueron misericordiosos, dadivosos. Dice, por ejemplo, en libro según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, encontramos a un gentil que pertenecía a un pueblo que no conocía a Dios. Era un pagano, pero de alguna manera llegó a conocer la sabiduría de Dios. Se trata de Cornelio. Él era un hombre rico, era gobernador de Roma, aun siendo gobernador. Él oraba mucho a Dios y dice que era misericordioso con el pueblo de Jerusalén. De esa manera, él compartió sus riquezas con los necesitados, con la nación judía. Aún no siendo él judío, él era romano, aún no siendo judío, él compartió sus riquezas con el pueblo judío. De esa manera oraba siempre a Dios y sus oraciones llegaron al cielo y Dios tiene misioneros a quien ordenar y vino un ángel del cielo y le ordenó qué hacer. De esa manera, queridos hermanos, Dios no está diciendo prohibido ser rico, no. Algún hermano de la iglesia puede ser rico, puede ser poderoso, puede tener mucho dinero, pero ¿qué es lo que pone en primer lugar en su corazón? La sabiduría de Dios, la verdad de Dios. Poniendo en primer lugar a Dios, puede el hermano, la hermana ser rica y poderosa. Para Dios no es malo la riqueza, pueden ser, pero muchos son ricos y su Dios es la riqueza, su Dios es el dinero, su Dios es el trabajo, su Dios son los vicios. De esa manera, queridos hermanos, encontramos también en el libro según Daniel, que Daniel
no tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio, queridos hermanos. De esa manera, amados hermanos, poniendo primeramente la verdad, la sabiduría de Dios, como dice la enseñanza de Dios, poniendo en primer lugar, seremos espirituales y no carnales, no mundanos. Amados hermanos, y dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Podremos comparar, supongamos que alguien tiene una cuenta bancaria de millones. ¿Podrá compararse eso con la sabiduría de Dios? De ninguna manera. Si es dueño de un país, ¿podrá compararse con la sabiduría de Dios? De ninguna manera. Nada es comparable con la sabiduría de Dios. Nada, absolutamente nada es comparable con la sabiduría de Dios. Ahora vamos a continuar en el mismo capítulo, Proverbios 8, en el mismo capítulo, vamos a dar lectura el verso 18 hasta el verso 21. Y dice así: las riquezas y la honra están conmigo, dice el Señor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Había hablado de larga vida el día domingo, ¿recuerdan? ¿Esa larga vida aquí en el mundo será duradera? Si usted vive 120 años, ¿dirá que es una vida duradera? No. La única vida que dura es en el cielo, es en la eternidad. Y eso Dios nos ofrece. Pero en el verso 19 dice, mejor es mi fruto que el oro. En el verso 10 dijo la plata. Ahora sí, en el verso 10 dice no plata. Mejor es mi enseñanza, mejor es mi sabiduría. Entonces aquí el Señor repite y dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Sí sabe qué quiere decir la palabra rédito, hermana Marcia? Bueno, dice, y mi rédito mejor que la plata escogida. Dios dice, y mi pago que daré, eso es rédito. Dios está diciendo, y el pago que yo daré es mejor que la plata, es mejor que el oro, es mejor que todas las riquezas de este mundo temporal. La paga que yo daré es eterno. La paga que yo daré es vivir conmigo en el cielo, nos está diciendo Dios. Y en el verso 20 dice, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, que yo llene sus tesoros. Cuando dice yo lleno sus tesoros, ¿estará diciendo voy a dar más casas? ¿Estará diciendo voy a dar más riquezas aquí en este mundo, hermana Marcia? No, la vida eterna. No, voy a dar, dice, voy a llenar, dice, sus tesoros. ¿Cuáles son sus tesoros? La sabiduría. Este es el tesoro de Dios, lo cual Él nos quiere llenar en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Esto es la verdadera riqueza. Estas riquezas nos quiere llenar en nuestra vida, en nuestra conciencia, para el beneficio de nuestra alma. Pero para eso, ¿qué nos pide el Señor? Había dicho un día, Dios siempre nos pone, ¿qué? Condiciones. En toda la Biblia, Dios pone condiciones. Hoy nomás compartí con un hermano diciendo que, por ejemplo, aún nosotros tal vez estamos con miedo de reunirnos. Aún tal vez nosotros estamos con miedo ya de congregarnos. No sé, queridos hermanos, pero hoy mismo les voy a compartir un precioso texto para que creyendo en eso, ustedes no tengan miedo
de reunirnos muy pronto. Busquen por favor Éxodo, según Éxodo, capítulo 23, Éxodo 23. Éxodo 23, versículos 25 y 26. Dios me ha dado la oportunidad. Hoy compartí con un hermano por ahí. Hoy comparto con la Iglesia de Cristo. Por favor, mucha atención. Éxodo 23, verso 25 y 26, y dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Una condición. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Hemos entendido este pasaje, verdad? Dice: y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Pero ¿cuál es la condición? La condición es: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Solamente a él serviréis. Aceptaréis, dice, como dice en libro de los Proverbios, su sabiduría, su enseñanza, sus mandamientos. En el Nuevo Testamento dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos, mis reglamentos. Esas son las condiciones que Dios nos pone. Y si de verdad ponemos en primer lugar la sabiduría de Dios en nuestra alma, entonces Dios nos promete y dice: él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero lo más importante viene en el verso 26 y dice: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Podrá matarme el coronavirus? Por supuesto que sí. Pero si es la voluntad de Dios, porque, por ejemplo, hoy el mundo entero está en medio de esta pandemia. Todo el mundo estamos sufriendo con esta pandemia. Todo el mundo tiene miedo de esta enfermedad. Pero Dios dice, miren lo que dice. En medio de todo esto, ¿saben lo que dice Dios? Dios dice: y yo, Jehová Dios, el Padre eterno, Dios eterno, el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, dice: y yo completaré el número de tus días. Les pregunto a ustedes, queridos hermanos, sabiendo estos pasajes, ¿sigue teniendo temor a lo que pueda sucedernos? ¿Sigue teniendo miedo a la enfermedad? Por miedo al coronavirus, ¿seguiremos así predicando por medio de esta plataforma? ¿No han pensado ustedes que ya es hora de congregarnos? Porque ese es el mandamiento de Dios. Dios comprende estos días. Dios comprende este tiempo que nosotros estamos predicando por medio de esta plataforma. Pero también al mismo tiempo, Dios nos asegura que Él bendecirá nuestro pan, que Él bendecirá nuestra alma, que Él quitará todas las enfermedades, que si tenemos fe en Él, no habrá mujer estéril. También nos dice, por ejemplo, Él dice: y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte, no habrá mujer estéril, pero sus condiciones es: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Le pregunto, hermanos, ¿tienen fe? Parece una pregunta rara, ¿verdad? Pero ¿tienen fe? ¿Fe de verdad? Entonces, olvidemos del miedo, olvidemos del temor de que vamos a morir, de que vamos a ser contagiados, porque el Señor dice: y yo completaré los días de tu
vida. Hay otros textos en libro según Job. También nos dice que nuestros días están señalados. No pasaremos un minuto, no pasaremos un segundo, no pasaremos un día, no pasaremos una semana. Llegado el tiempo, dejaremos este mundo. Por eso dice, yo completaré los días de tu vida. Sabiendo eso, hermanos, van a seguir teniendo temor, van a seguir teniendo miedo de congregarnos. Si usted como pueblo de Dios, si sigue teniendo miedo a la enfermedad, entonces, querido hermano, usted no tiene verdadera fe. Usted no tiene verdadera fe. Usted no está poniendo en primer lugar la sabiduría de Dios. Aquí encontramos la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios nos enseña diciendo, Dios dice, yo hago vivir, yo hago morir, yo completaré los días de tu vida. Si dice que tenemos fe, si dice que ponemos en primer lugar la sabiduría de Dios, dice que no habrá mujer estéril en la familia. Dice que curaré las enfermedades, pero para eso, hermanos, tenemos que tener fe con todo el alma, con todo el corazón. Y habíamos estudiado también eso. Por lo tanto, mis amados hermanos, espero de ustedes que alguien se pronuncie, tal vez hoy, tal vez el domingo, tal vez si Dios nos da vida el miércoles de la semana que viene. Ya quiero que se pronuncien como pueblo de Dios, quiero que se pronuncien. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios, según libro a los Hebreos, es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, hemos aprendido a decir, por el motivo del coronavirus, ya no nos podemos congregar. No sigan pensando así, no sigan diciendo así. Eso no es ningún problema. Acabamos de leer la palabra de Dios. Yo quitaré todas las enfermedades. No habrá mujer estéril, no habrá mujer que aborte. Y yo completaré los días de tu vida. Sabiendo esas verdades, hermanos, la sabiduría nos lleva a entender las verdades de Dios. Sabiendo esas verdades, ¿vamos a seguir con miedo? ¿Vamos a seguir así predicando por medio de esta plataforma? Deben de pronunciarse, amados hermanos. Deben de pronunciarse ya. Es hora ya de que empecemos a congregarnos. ¿Por qué vamos a ser los últimos? Sabiendo estas verdades maravillosas, queridos hermanos, si de verdad usted es hijo de Dios, si de verdad pone usted la sabiduría de Dios primeramente, entonces usted no debe de sentir temor, usted no debe de sentir miedo. Dios hace la mayoría de las cosas. El hombre pone su parte y Dios pone su parte. ¿Qué debemos de poner de parte nuestra? Pues respetar lo que dicen las autoridades, sentarnos a 2 metros de distancia, taparnos la boquita, etcétera. Entonces, según la palabra de Dios, ¿debemos de tener miedo? ¿Usted tiene fe? ¿Usted pone en primer lugar la sabiduría de Dios? ¿Usted pone en primer lugar las enseñanzas de Dios? ¿La ciencia de Dios? ¿La sabiduría de Dios? Entonces deje de tener miedo, querido hermano. Quiero que en los días posteriores, días venideros, usted se pronuncie ya. Hermanitas, ustedes deben de pronunciarse ya. Yo solo no tengo el poder. Dios sí tiene todo el poder. Para eso está la iglesia. La iglesia debe de pronunciarse ya. Y siguiendo adelante. Está bien, hermano, lo que está diciendo está bien. Gracias, hermana. Entonces dice la palabra. Hermano, yo quisiera pronunciarme, por favor. Como usted dice, no es que uno se tenga miedo, no es eso, hermano. Lo que pasa es que uno se trata en lo posible de ser prudente. Y eso es bíblico, eso está incluso en Proverbios, nos da en tres textos.
nos menciona lo mismo, la misma frase, que tratemos de ser prudentes. Yo lo digo porque yo en carne propia viví la muerte de mi padre. Y yo veía que mi papi no era nada prudente. Bueno, también es bíblico lo que dice, que Dios ya marca nuestros días en este mundo. Y es así porque eso está en la Biblia. Hoy por hoy, hermano, no es que la pandemia se ha acabado, la pandemia sigue. Lo que pasa hoy en día es que nosotros ya nos acostumbramos. Y pienso que eso es otra cosa. De cierta manera, las autoridades todavía aún no permiten que haya reuniones. Y como dice en Tito 3:1, obedezcamos a nuestros gobiernos y a nuestros funcionarios. No se trata el hecho de ser los últimos, no sé si otras congregaciones ya se están reuniendo. No se trata de eso, sino de que en lo posible tratemos de ser prudentes. Esa es mi opinión, hermano, no, tampoco yo discrepo con la opinión del resto de los hermanos. Ustedes sabrán elegir lo mejor, y yo pienso que cualquier cosa que se haga o que se decida ha de ser con la bendición de Dios. Eso nomás de mi parte, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Ha hablado sobre la prudencia. También es bíblico. ¿Cómo podemos utilizar la prudencia? ¿Cómo podemos utilizar la prudencia? ¿Cómo? Las autoridades nos han dicho que debemos siempre de usar las mascarillas. Las autoridades nos han dicho que frecuentemente debemos de lavarnos las manos. Las autoridades nos han dicho que debemos de guardar distancia. Pero el 99% de la humanidad es imprudente. Por causa de ellos, nosotros podemos caer. Pero usemos la prudencia, como dice eso es la prudencia, ¿no? La prudencia es obedecer todo lo que las autoridades nos han manifestado, nos han ordenado. Por ejemplo, en Romanos 13 nos habla de que debemos de obedecer también a las autoridades. Ahora, como digo, la prudencia es no dejar de usar la mascarilla. La prudencia es no dejar de lavarnos la mano. La prudencia es guardar distancia, etcétera y etcétera. Entonces, es la prudencia. Pero si tenemos nosotros una fe plena en el Señor, también debemos de usar la prudencia, ¿no? Entonces, no porque tenemos fe, vamos a ir sin mascarillas. No porque tenemos fe, vamos a sentarnos normalmente como antes nos sentábamos. En ese sentido, amado hermano, muy bienvenido la palabra prudencia. Entonces, aclarando y sabiendo esas cosas, queridos hermanos, pero es necesario. El mandamiento de Dios es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora ya nos estamos tal vez haciendo costumbre. Y ojalá no nos quedemos con esa mala costumbre, porque eso es ya solamente costumbre. Poner o buscar algún pretexto y no congregarnos. De alguna manera, como dijo usted, hermano, haremos todo según la voluntad de Dios y con la bendición de Dios, seguiremos adelante. Usted ha mencionado que usted en carne propia ha sufrido la muerte de su papacito. También yo sufrí en carne propia la muerte de mi padre. Entonces, sabemos cómo es ese sufrimiento. Solo los que hemos pasado en carne propia, en carne viva esos sufrimientos, sabemos a qué grado de sufrimiento nos ha llevado eso. Yo también perdí a mi papacito. Y no mucho antes, sino recientemente. En ese sentido, queridos hermanos, también yo sé el sufrimiento suyo. Y todos los que han pasado por eso saben cómo se sufre con la pérdida de un ser querido. Y mucho más cuando se trata de un padre y de una madre. Entonces, querido hermano, queridos hermanos, eso es lo que yo tenía que decirles. Y siguiendo adelante, hermanos,
vamos a ver lo siguiente. Los creyentes ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:2. Los creyentes ahora somos hijos de Dios. Y dice el verso 2 y el verso 3. Vamos a dar lectura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 y 3. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora la respuesta viene en el verso 3 y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para empezar a explicar estos pasajes, hermano José me ha dado mucha alegría. A los tiempos he escuchado su voz. Es necesario comunicarnos. Es necesario que siempre estemos en comunión. Y francamente me ha dado mucha alegría. Eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que yo quería saber. Y mis pensamientos se han hecho realidad. Quería oír la voz de ustedes. No es lo mismo estar juntos que estar predicando por medio de esta plataforma. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. La palabra de Dios es la misma. La verdad es la misma. Dios es siempre y fue siempre de verdad. Dios fue verdadero en el pasado. Dios es verdadero ahora. Dios será verdadero en el futuro. Dios nunca cambia. Eso está en Hebreos capítulo 12, verso 3. Entonces, verso 8. Entonces, hermanos, me he sentido, ha sido un momento de mucha alegría al escuchar su voz. Y también asimismo quisiera escuchar la voz de todos los hermanos que están presentes. Y también de los amigos que sí nos han estado escuchando. Hay un poco de amigos que están escuchando la palabra de Dios. Aún a ellos quisiera que se manifiesten y que expongan sus ideas, sus criterios. Así como usted, hermano, ha puesto, así también quisiera escuchar. Por ejemplo, queridos hermanos, yo, estando, por ejemplo, ya juntos, uno por uno diría, a ver, hermanita, a ver, hermanito, ¿usted qué es lo que entiende sobre el versículo 3? Por ejemplo, el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, estas cosas extraño mucho, estas cosas hace falta. Por ejemplo, estando todos igual, ya reunidos, ya congregados, a las hermanas, a los hermanos que estén ahí, yo preguntaría diciendo, a ver, hermanito, porque hay que hacer que ellos razonen, que ellos piensen, porque la responsabilidad mía es que ustedes mismos comprendan lo que significa la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo a través de sus apóstoles, lo que Dios dice en su verdad. A veces sabemos los pasajes de memoria, pero no sabemos su significado. Entonces, ahora sabemos algo sobre la sabiduría, ahora sabemos algo sobre la verdad. La verdad es sinónimo de sabiduría, caminan juntos, porque Dios es sabiduría y Dios es el único Dios de verdad. Entonces, queridos hermanos, si alguien quiere contestar sobre el versículo 3, tienen el micrófono abierto y pueden hacerlo, amados hermanos. ¿Alguna hermanita? ¿Qué entiende usted sobre el versículo 3? Por favor, adelante, antes que se nos termine el tiempo. ¿Aló, hermanos? Bueno,
Si no hay nadie, vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, ahora somos hijos de Dios. Ustedes han oído afuera, usted le pregunta a todo el mundo, a cualquiera, le dice usted es hijo de Dios. Dicen que sí. ¿Será verdad eso? No es verdad. Para ser hijos de Dios, ustedes ya lo saben. Tenemos que primeramente por fe conocer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a los preceptos, a los requisitos para ser hijos de Dios. Nosotros hemos obedecido a Dios, nos hemos bautizado y hemos prometido servirle a Él hasta la muerte. Solamente así podemos llamarnos hijos de Dios. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Somos hijos de Dios porque el Padre nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Puesto que Dios nos ama, Él quiere que un día vivamos con Él. Nuestra salvación desde el principio hasta el final es una expresión del amor de Dios. Por esa razón, no debemos tener deseos de vivir en pecado y la desobediencia. Razón de más para no hablar mentiras. Efesios 4:25. Vamos al libro a los Efesios, capítulo 4, verso 25. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hermanos, les pregunto, y contéstense en sus corazones. Dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Solo los hermanos de la iglesia somos los prójimos? ¿Solo con ellos debemos de hablar con la verdad? No, queridos hermanos. Recuerden siempre el ejemplo del buen samaritano. Samaria es otro país. Y el buen samaritano auxilió, salvó, hizo todo de parte de él a un judío que era de otra nación. De esa manera, queridos hermanos, el buen samaritano no era amigo del judío que estaba en desgracia, ni siquiera vecino, era de otra nación, pero aún así practicó las verdades enseñadas por el Señor. ¿Qué verdad podía tener en su corazón? Dice, amaos los unos a los otros, como a ti mismo. Y ese mandamiento practicó aquel buen samaritano, sin ser conocido, ni siquiera de su nación, no era conocido ni amigo. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de hablar con el mundo entero, solamente con la verdad. Si hablamos solamente con la verdad, entonces de alguna manera, alguna vez, ellos empezarán a respetarnos. De lo contrario, si fallamos, si andamos en mentiras, si hacemos cosas malas, nunca tendremos el respeto de ellos. Por eso dice, desechen la mentira, hablen solamente con la verdad a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y para terminar, queridos hermanos, vamos a ver 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. Primera Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente. Pablo dice a Timoteo esta enseñanza, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto significa que Pablo por esos días no podía estar con Timoteo. Le da esta enseñanza de cómo debe de conducir. Para contestar este pasaje, demos lectura en el mismo capítulo, los versículos 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Todas estas cosas y muchas otras enseñanzas hay que empezar a practicar. ¿Para qué? Para saber cómo debemos de conducir la iglesia del Dios viviente, porque dice, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué significa columna y baluarte de la verdad? Eso significa que la iglesia es el asiento y fundamento de la verdad. Eso quiere decir columna y baluarte de la verdad. Baluarte significa que la iglesia es el asiento o fundamento de la verdad. Por ejemplo, en un edificio, si no tiene buenos cimientos, con un temblor, con un terremoto, si no tiene buenos cimientos, ¿esa casa en un terremoto, en un temblor, permanecerá? Por supuesto que no. Así que la iglesia es el cimiento, la iglesia es el fundamento, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la casa de Dios es la familia de Dios. Queridos hermanos, familia aquí en la tierra y familia luego en la eternidad, porque así nos dice Dios. Y para terminar, Efesios 2:19. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Capítulo 2, verso 19. Y dice, Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la esencia, Él es la sabiduría, Él es la verdad. Por lo tanto, un buen cristiano, un cristiano fiel que hace la voluntad de Dios, debemos de poner en primer lugar ¿qué? La sabiduría de Dios. Poniendo en primer lugar la sabiduría de Dios, entonces podemos decir que somos hijos de Dios, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, solo así podemos llamarnos hijos de Dios. Hermanos amados, somos familia, la única familia verdadera aquí en la tierra y luego en el cielo. ¿Significa que yo estoy desechando a la familia terrenal? De ninguna manera. Por eso aquí en la tierra también se nos dice, hay mandamientos en la cual dice, honra a tu padre y a tu madre. Aún a los hijos dice que no debemos de exasperarlo. Entonces hay cientos o miles de mandamientos que tenemos que cumplir. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí. Esta es la sabiduría de Dios. Y Dios mismo ha dicho, yo soy la sabiduría que habito en la cordura. Proverbios 8, verso 12. Dice, yo soy la sabiduría que habito en la cordura. Él es el único que puede darnos consejos verdaderos para nuestra salvación. Hermanos amados, de esa manera hemos llegado al final de este estudio
Y deseo que Dios los bendiga y sigamos en adelante, y quizás la iglesia empiece a pronunciarse, pero como usted, hermano, dijo, usando la prudencia. También tenemos que poner de nuestra parte la prudencia. Tampoco podemos permanecer tal vez el resto de nuestra vida predicando de esta manera. Hermanos queridos, habiendo dicho esto, vamos a despedirnos con una oración. Oremos por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Señor del cielo, bendito Dios que nos has regalado, nos has dado la sabiduría a través de tu Santo Hijo Jesús, y luego a través del Dios Espíritu Santo, y luego a través de los apóstoles. Señor, haz que nos mantengamos firmes, cumpliendo y practicando tu sabiduría. Tú eres la sabiduría, y tu sabiduría ahora lo tenemos con nosotros. Enséñanos, oh Dios, guíanos, oh Dios. Por favor, Señor, no te apartes de tu iglesia ni por un instante, porque alejados de ti, nada podremos hacer. Bendito Dios, gracias por bendecir tu iglesia. Gracias por bendecir a los amigos que nos escuchan. Señor, haz que tus palabras, como dice en Hebreos 4:12, haz que tu palabra es viva y eficaz. Haz que penetre, Señor, en lo más profundo del espíritu y del alma. Solo así podrán llevar en sus corazones tu mensaje. Bendito Dios y Padre, te agradecemos de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir en adelante y haznos fuertes en la fe. Hemos prometido muchas cosas. Haz que podamos cumplir esas palabras, pero siempre somos dependientes de ti. Habita, Señor, en nuestro alrededor, porque tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro estandarte. Por favor, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a seguir en adelante. Danos fuerza, Señor, y te damos gracias por todo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias y hasta pronto.